hablando de unos temas relevantes, y a mí me gusta llevar un hilo en la predicación porque entiendo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos cosas para que nosotros vayamos asimilando y vayamos poniendo las cosas en el orden y en el contexto que Dios quiere que nos habla, ¿no? La semana pasada hablamos acerca de la rebeldía. Veníamos del valle de hueso seco y veníamos de que hay en la iglesia un espíritu de incredulidad. Entonces, Dios nos hablaba la semana pasada acerca de la rebeldía, un espíritu que es terrible, que es destructor y que está antes de la caída. Esto lo tenemos que tener claro. Pero Dios hoy nos va a hablar acerca de lo contrario a la caída, o de lo contrario a la rebeldía, o de lo contrario a la rebelión. Y ustedes pueden imaginar qué es lo contrario a la rebeldía. Lo contrario a la rebeldía es permanecer en Cristo, es estar en Él. Cuando usted está en Cristo, no puede haber jamás un espíritu de rebelión. Usted permanece y está. Y eso es lo que se nos exige a nosotros como verdaderos cristianos, permanecer en Él. Únicamente en Él podremos llevar fruto. Pero antes de hablarle de esto, quiero traer, mientras estábamos esta mañana en la intercesión allá adentro, que tenemos un tiempo de las 10 de la mañana hasta antes de las 11, tenemos un tiempo de intercesión que es buenísimo, que yo le animo a que usted participe de él. El Espíritu Santo me hablaba. Yo tengo esa capacidad y no lo digo para la vanagloria, sino para la gloria del Señor, que puedo ser sensible a esa voz del Espíritu. Y le voy a traer una revelación de parte del Espíritu. Aleluya. Nada que esté fuera de la palabra, porque no lo que está revelado ya en la palabra. Pero sí algo que me hablaba fuerte el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Escúcheme, la revelación es la siguiente: Dios te escogió. Amén. Dios te escogió. Desde antes de estar en el vientre de tu madre, ya Él sabía que tú eras suyo. Amén. Ahora, dentro de esa elección, Dios te capacitó y te dio dones del Espíritu Santo para que usted los ponga en funcionamiento para el servicio del cuerpo de Cristo. Nosotros no fuimos escogidos únicamente para salvación, solamente eso es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, pero usted fue escogido para trabajar para Él. Capacitado cada uno en la habilidad que Dios le ha dado, al de servicio, el servicio, al de ministrar, el ministrar, al de pastorear, el pastorear, al de dirigir, en dirigir, al de alabar, en alabar, etcétera, 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 porque hay cantidad de servicio para el Señor. ¿Dónde está la revelación del Espíritu aquí? Que lo que Dios te dio jamás te lo quitará. Lo que Dios te ha dado, jamás Dios te lo quitará, porque los dones son irreversibles. ¿Qué significa? ¿Qué conlleva esto? Conlleva una responsabilidad de parte nuestra. Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es perfecto, Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Pero esa responsabilidad, Él nos tomará cuenta de esa responsabilidad. Me explico.
Si a Dios te dio el don de la alabanza, pues Dios te tomará responsabilidad sobre la alabanza. Y tú no podrás dar fruto de otra cosa que no sea la alabanza, porque Él te ha capacitado para la alabanza. No sé si me explico. Porque está el don o el fruto del Espíritu se va a manifestar en lo que Él te ha dado, no en lo que no te ha dado. Hay gente que se acostumbra a no hacer nada dentro de la iglesia, pero no es así. Te va a decir: siervo, ¿qué hiciste con lo que te di? No, yo tuve miedo, yo no lo veía, no me creía capacitado. Dios te capacita. Si tú tienes una habilidad, si tú tienes un llamado, y todos lo tenemos, usted tiene que ser responsable del llamado que tiene. Hoy nos encontramos de que la gente no quiere servir en lo que Dios le ha llamado. Muy bien, no sirva, pero será demandado sobre ti. Ahora, si lo hace de buena voluntad, dice la palabra que recompensa ha de tener. Entonces, cada uno piensa en esto, amado. No es para bronca, no es para nada, pero cada uno hemos sido escogidos por Dios para un propósito definido, porque el tema que vamos a tratar en esta mañana se llama de permanecer en Cristo. Si la única forma de llevar el fruto o de realizar el trabajo para el cual Dios nos ha escogido es en Cristo, no hay otra forma. Ahí radica todo. Lo contrario a no permanecer, entonces sería lo que hablamos la semana pasada, que la predicación está grabada. Sería rebelión, sería apostasía, sería religión, sería otras cosas menos lo que Dios nos ha escogido. Entonces nosotros tenemos que entender que no estamos aquí para ser oidores, sino para ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Cada uno en el sitio que Dios le ha puesto. Y Dios nos demandará de lo que nos ha puesto. Al profeta, profeta, al maestro, maestro, al apóstol, apóstol, al pastor, pastor, al evangelista, evangelista, y a cada uno conforme le ha dado. Porque Dios nos capacita. Así que vamos a leer la santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 15. El apóstol Pablo lo pone ahí en el Juan capítulo 15, versículos del 4 al 7. ¿Lo tenemos? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el Señor. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ese es el énfasis. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aleluya. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Aunque el mensaje parece fuerte, es un mensaje de bendición para nuestra vida. Tiene dos formas de usted tomarse el mensaje: un mensaje en el cual Dios te descalifica, o un mensaje en el cual Dios te ofrece una tremenda bendición. Siempre vemos que la recompensa viene por el trabajo. Si usted no trabaja, no gana dinero. Eso está claro. Si usted no se esfuerza, no va a haber el fruto recogido. El que siembra, como dijo el hermano aquí, escasamente, pues así va a recoger escasamente. El que cree y siembra abundantemente,
pues abundantemente va a recoger. Esto está más que claro. Pero la diferencia es que para que usted lleve fruto es permaneciendo en el Señor, creyendo a su palabra, obedeciendo su palabra. Esto es el ABC del Evangelio. Obediencia, obediencia, obediencia. Punto. Usted se puede poner como usted quiera, pero Cristo siempre te va a llevar a la obediencia a Él. Lo demás es rebeldía. Lo demás será idolatría. Lo demás será falta de fe. Eso será así. Dios nos quiere hablar porque nos ama. El Espíritu Santo está interesado en que usted lleve fruto. Imagínese algo que se pone, dijo el árbol que dijo, déjalo un año más. Digo, ¿qué hace este árbol que no da fruto? Vamos a cortarlo porque esto no sirve para nada. Y quería cortarlo, pero hubo un intercesor o alguien que dijo, no. Vamos a dejarlo otro año. Yo lo voy a labrar, lo voy a podar, lo voy a cuidar. Y si el otro año no lleva fruto, pues entonces lo corta. No uno, sino él, el dueño. Esa es la diferencia. Reflexionemos. En este contexto que hemos leído, podemos darnos cuenta que la palabra clave o el énfasis es permanecer. Y la palabra permanecer significa estar siempre. No cuando tú te sientes bien, no cuando tienes ánimo, no cuando a ti te parece, no cuando las circunstancias son las mejores, no, siempre, en las buenas y en las malas. Siempre hay que estar, hermano. Y en nuestra vida cristiana nos hemos encontrado con cantidad de injusticias que se nos han hecho. Pero ¿qué hacemos? Le echamos la culpa al Señor y entonces me aparto del Señor porque a mí me han hecho injusticia. No, pongo mi causa delante de Él. Señor, mira mi causa. Y sé benevolente, sé favorable a mi causa. Pero lo más fácil en el mundo, pues buscamos a quién echar la culpa. Y no va por ahí las cosas. Siempre nos van a hacer injusticia. Porque el enemigo está para eso. Para buscar desestabilizar a como dé lugar. La palabra clave en este contexto es permanecer, ya que nuestro Señor Jesucristo nos declara que permanecer es indispensable. Yo no vengo a la iglesia solamente cuando es el día domingo. Hay que venir el día miércoles al estudio, al culto de oración. Hay que venir al estudio bíblico. Hay que venir a los ensayos. Hay que venir a las actividades que se programan en la iglesia. Otra cosa que podamos tener excusas o cosas valederas, enfermedades, trabajo, cosas, Dios conoce. Pero si usted no tiene ningún impedimento, la palabra aquí me dice que es indispensable estar. Porque no hay otro lugar en el cual Dios te necesite que estar aquí. Sea para apoyo, sea para bendición, sea para que la gente no murmure, sea para lo que sea. Usted tiene que estar. Así lo dice la palabra. Permanecer. ¿Dónde va a permanecer? Cristo no ha venido todavía por su iglesia. Lo hemos aprendido en el Apocalipsis. Pues la iglesia es la embajadora, es la representante. Es el lugar donde Cristo se manifiesta y muestra su poder. Amén. Gloria a Dios. Para llevar fruto en la vida cristiana, tenemos que hacer como dice los versículos 4 y 5 que hemos visto en el capítulo 15 de Juan.
El 4 y 5 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el 15 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces diseccionemos aquí el par de versículos. Esto está claro, esto es enseñanza primaria, sencilla, fácil. Permanecer en mí. Obligatoriedad. Una cosa separada de algo, un pámpano separado de la vid, no va a llevar fruto jamás. Tiene que estar unido a la vid. Amén. Nosotros tenemos que estar unidos al Señor, a su iglesia, amado. Te guste o no te guste, te guste el pastor o no te guste, te gusten los hermanos o no te guste, te guste que haga calor o no haya calor, que haya aire acondicionado o no haya aire acondicionado. Es irrelevante. Usted viene porque ama a Dios y porque Él te lo demanda. No te lo demanda el pastor, te lo demanda el Señor, que es diferente. Que a veces cuando nos conviene utilizamos, no, es la autoridad que ha puesto. Y cuando nos conviene, no, es el Señor que me lo ha dicho. No, yo obedezco a Cristo. Si usted obedece a Cristo, obedece también la iglesia. Permanecer en mí. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así no, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, si no permanecemos en la iglesia, no vamos a llevar fruto. Usted puede decir todo lo que usted quiera, que usted es muy cristiano, que usted lee la Biblia todos los días, que usted se levanta a las 4 de la mañana todos los días, llora sin necesidad de nada, perfecto. Pero si no está sujeto a la iglesia, usted no puede llevar fruto. ¿Cómo lo ve? Es la entidad puesta por Dios. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, para adorar a Dios. Entonces la clave es permanecer en la iglesia, porque en la iglesia es donde está Cristo. Nosotros somos la iglesia, claro, cuando nos vamos, pues somos iglesia y llevamos a Cristo. Pero el énfasis es la reunión, la convocatoria, el sitio, el lugar. Este es el lugar. Mucha gente menosprecia y dice, no, es un edificio, son paredes, es el lugar donde se reúne la iglesia. Sí, es verdad. Pero aquí es donde le damos la gloria y la honra y la alabanza. Cuando usted viene a la iglesia, usted no sabe el efecto que produce en el reino de las tinieblas. Se derriban principados, se caen potestades, todos los planes de Satanás son arruinados absolutamente. ¿Por qué? Por la obediencia a Cristo. Fíjate tú tan bonito los versículos. Yo no lo había entendido así, no, yo asimilaba la vida. Eso será para otro. No, yo oro, yo alabo, yo leo, yo muy bien. Pero eres sujeto a la iglesia. ¿Permaneces en la iglesia? ¿Te das la vida por la iglesia? ¿Amas a tus pastores? ¿Amas a tus hermanos? Meditemos. Yo, aunque usted no parezca, les amo con todo mi corazón. Y cuando no viene uno de vosotros, para mí son cuchillos en el corazón. Créeme, yo lo siento de esa manera. Y puedo ser con defectos, me puedo equivocar 200 veces, pero ¿quién no se equivoca? ¿Quién no comete errores
¿Y por eso terminamos descalificando a la persona? No. Si no lo descalifica Cristo, que es el que tiene la facultad, ¿quiénes somos nosotros para descalificar a uno o a otro? Toda la Biblia trata de amor. Toda la Biblia trata de levantar y no de pisotear. Pero Dios tiene que hablarnos. A través de alguien tiene que hacerlo. Y tiene que sacudirnos y hacernos ver las realidades en nuestras vidas. Gente, yo lo digo, amado, con respeto, con temor y temblor. Gente se permite hacer las cosas como le parecen. No, tenemos que mirar la palabra. A ver si llego a este momento de la palabra, porque la palabra es la directriz a la cual yo tengo que aferrarme para poder hacer las cosas a la manera del Señor y no a mi manera. Y la iglesia se tiene que sujetar a la palabra de Dios para hacer las cosas a la manera de Cristo, para que la iglesia sea esa entidad con respaldo divino. Amén. Amén. Cuando yo hablo de la iglesia, hablo del lugar escogido por Dios y esa autoridad divina que Dios ha puesto aquí en la tierra. Fíjate, parece menos, pero no es menos. Si usted menosprecia a la iglesia, está menospreciando a Dios, a Jesús, a su sangre, a su redención. Es así, amado. Mira qué bueno que el Señor nos habla. Yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No nos da otra opción. Siempre nos va a decir que permanezcamos en él. Dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y vosotros sois los pámpanos. El que permanece, el que decide, eso es una decisión voluntaria. Porque Dios nunca obligará. Aunque usted sea escogido desde el vientre de su madre y tiene ese propósito de Dios, Él te va a dejar ese libre albedrío para que usted reflexione, para que usted piense, para que usted decida, para que usted tome. Usted puede hacer las cosas fáciles para el Señor o las puede complicar. Usted puede escoger ser tratado con una tijerita de podar o con un cincel o un compresor de esos de romper concreto, porque hay corazones de piedra que necesitan un trato duro de parte de Dios, porque será la única manera para romper esa coraza. Qué bueno sería que pudiéramos ser podados con una tijerita. Más fácil, pero todo depende de ti, amado. Él nos dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Que si queremos llevar fruto, lo tenemos que hacer en Él. Porque separado de Él, nada podemos hacer. En otras palabras, separados de la iglesia, no vamos a llevar fruto. Otra vez la iglesia. La iglesia es la entidad puesta por Dios aquí en la tierra. Hasta cuando Él venga y traiga el nuevo orden. Esos cielos nuevos, esa tierra nueva. Ese nuevo periodo, esa nueva dispensación del milenio que reinaremos con Cristo. Pero hasta entonces la autoridad es la iglesia. Y Cristo respalde la autoridad. Y pastores que son malos ministros de Dios, probablemente darán sus cuentas duro y pasarán al fuego por
inducir al pueblo a doctrinas de error, por inducir al pueblo a la negligencia, por inducir. No, no. Un buen pastorado es el que dice las cosas. Aunque parezcan duras, pero se dice. En amor se pueden decir todas las cosas que puedan haber. ¿Y cuál es lo que buscamos como iglesia? Que usted lleve fruto. Aleluya. Que usted lleve fruto. Porque ¿qué cuenta va a dar al Señor cuando llegue allí? Mira, a mí me dio este don, este talento, esta habilidad. Pues yo no hice nada. Yo prefería estar en la casa durmiendo con el aire acondicionado puesto. No es así. Para permanecer en Cristo, o para no secarnos espiritualmente, es necesario permanecer. Lo que se quita de un lado terminará secándose y por ende muriendo. Lo que se quita terminará secándose y muriendo. Esto es una realidad más grande que el universo entero. Si usted se aparta de la iglesia, terminará secándose y por ende muriendo. No te dejes engañar del enemigo. El enemigo te va a decir, no es verdad. Usted siempre va a tener los pastores en internet. Usted siempre va a tener la Biblia en todos los formatos habidos y por haber. Usted siempre va a tener el tiempo para buscarme en oración, en ayuno y como tú quieras. Sí, muy bien, usted puede comenzar así, pero al final, separado de la iglesia, va a terminar secándose porque no es la voluntad de Dios. Aleluya. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros podamos ser plantados en un lugar específico y con el único propósito de dar fruto en aquel lugar. Por eso árbol que se planta aquí, después allí, nunca dará fruto. Tenemos que entender dónde nos ha plantado el Señor. Tenemos que entender que para no secarnos tenemos que estar en Él, en la vid, pegado, asistiendo, estando sometido. Amén. Aleluya. Esto es así funciona la iglesia. No es que tú traigas la cara larga. Sí, usted se puede enfadar, hermano, es lícito. Es lícito. Y la palabra me dice que nos podemos airar, pero que no pequemos. Que no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Que podamos tener la capacidad de decirnos las cosas y resolverlas. Dice la palabra, ¿no hay entre vosotros espirituales? ¿Seguiremos siendo niños toda la vida? No, amado. Porque somos cantidad de pensamientos y cantidad de caracteres que cada uno somos como somos. Pero tenemos que hacernos a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo. Y en Cristo todo tiene solución. Aleluya. Y nosotros somos una unidad. Efesios capítulo 4. No me busque. La unidad en el Espíritu. ¿Me entienden? ¿Me explico por dónde voy, lo que quiero decir y la importancia del permanecer en el Señor? Es muy importante, amado, es relevante. Y mira este versículo, ¿cuántas veces estos versículos, cuántas veces lo hemos leído? Pero ¿cuántas veces hemos entendido verdaderamente lo que Dios quería decirnos a nosotros? Si me paso de tiempo me dicen, ¿vale? Para recibir es necesario permanecer en Cristo para recibir lo que estamos pidiendo en oración.
para recibir lo que nosotros pedimos en oración, porque todos tenemos oraciones que hemos o que levantamos al Señor. Una de las grandes oraciones que yo tengo al Señor era esta, y le decía: Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón. Señor, yo quiero ver que la iglesia sea una iglesia donde haya prodigios, milagros y señales. Una iglesia donde en mi pensamiento más profundo le digo: Señor, donde podamos hacer las cosas conforme son a tu voluntad. Pero yo he llegado a la conclusión de que es a veces completamente imposible, porque durante todo ese proceso nos suceden cosas que escapan a nuestra capacidad humana de poder resolverse. Y entonces toca que acudir al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, me rindo, yo ya hasta aquí he llegado, no puedo hacer más. Si usted quiere, si usted es el que ve, danos la capacidad para poder organizar las cosas y hacerlas conforme a tu voluntad. Porque así pasa. Una cosa, yo siempre lo digo, una cosa se ve de allí y otra cosa se ve de aquí. Y el que quiera probar, que se ponga aquí. Yo estoy allí, y allí es fácil levantar el dedo. Cuando tú levantas el dedo, son 30 dedos señalando. Cuando tú levantas el dedo aquí, es uno señalando. No sé si me voy explicando. Una cosa es de allí, y de allí se ve de una manera, pero aquí se ve de otra. Yo oro a Dios para que le dé a cada uno esa oportunidad de que pueda experimentar cómo se siente de aquí. Porque parece fácil, pero no lo es. Parece fácil, pero no lo es. Yo cuando estaba allí, les cuento una anécdota rápido, en la iglesia en Marbella, estaba allí, y yo desde allí veía cómo se tenían que hacer las cosas. Yo decía: es que ese pastor no las hace bien. Si yo estuviera allí donde está él, yo haría así. Lejos estaba de la realidad, ¿sabe? Porque cuando hemos, por la gracia del Señor, estado aquí, cambió la perspectiva, cambió las cosas. Dije: no era así, era de esta forma. Dice: para recibir, cuando yo permanezco en Cristo, estoy para recibir las oraciones que he hecho. Mira el verso 7 como dice: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Hay una condición: que la palabra permanezca en nosotros. Entonces, y solo entonces, pedid todo lo que queráis y yo os lo haré, y os será hecho. Si la palabra permanece en mí, yo puedo pedir lo que quiera. Muchas veces lo más fácil que viene a mi mente es ser egoísta y pedir para mí. Pero la oración es: Señor, una iglesia fuerte, una iglesia donde se añaden almas para la salvación, una iglesia donde la gente ocupe el lugar para el cual ha sido llamado, una iglesia donde tú puedas dar mucho fruto. Esa es mi oración al Señor. Amén. Me quedan 10 minutos. La pregunta a todo esto, podemos darnos cuenta de la importancia de permanecer en la vida cristiana, de no volver jamás atrás,
de no apartarnos de los caminos del Señor. Y aquí es donde me surge dos preguntas. ¿Por qué nos cuesta permanecer en el Señor? ¿Por qué nos apartamos? ¿Cuál es el problema? Si yo sé esta verdad de que separado del Señor yo no puedo llevar fruto y no puedo hacer nada, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no puedo permanecer en Él? ¿O por qué me aparto de Él? Y vamos a ver algunas respuestas que yo encuentro. Una de las primeras respuestas es que nos apartamos porque no vivimos por prioridad, sino por casualidades. Porque Cristo no es mi prioridad. Cuando Cristo no es lo más, escúchame, amado, cuando Cristo no es por encima de mi esposa, cuando Cristo no es por encima de mis hijos, cuando Cristo no es por encima de mi trabajo, cuando Cristo no es por encima de otras cosas, yo no puedo permanecer en Él. Porque hay otra cosa que lo está suplantando. Entiéndame esa realidad. En 1 Corintios, capítulo 15 y verso 58, dice de la siguiente manera, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, habla Pablo, estad firmes y constantes. Estar firmes y constantes. Este es el énfasis. Creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Santo es su nombre. Amén. Gloria a Dios. No permanecemos en el Señor porque no hay firmeza, porque no hay constancia. La firmeza es que nadie te pueda mover de tu manera de pensar y de vivir. Para mí lo más importante es el Señor, su santa y bendita palabra. Para mí lo más importante es su iglesia. Aleluya. Yo soy su iglesia y yo no me quiero quedar aquí, sea como se nos enseñó en Apocalipsis, que el rapto sea antes, en medio o después. Si yo estoy en Cristo, aunque venga toda ira de Dios, no me va a mover, mis pies van a permanecer firmes, sólidos. No va a haber ninguna circunstancia que me separe del amor de Dios. Aleluya. En la naturaleza hay un ejemplo clarísimo de esta situación. Cuando está en el Polo Norte, lo más extremo del invierno, el grupo o la de pingüinos se reúnen todos en una sola unidad, pero únicamente los más fuertes son los que están en la primera hilera y son los que se llevan toda la crudeza del frío del invierno, para que los que están dentro del anillo de esa primera puedan sobrevivir. ¿Qué les estoy queriendo decir, hermano? Que nosotros como iglesia tenemos que ser como esos pingüinos que están en primera hilera, que están firmes, que son inamovibles. Pero imagine si el liderazgo de una iglesia no es firme, no es constante. Todo lo que está dentro probablemente pueda sufrir daño.
Pero si usted en la iglesia ve que el liderazgo es sólido, es fuerte, es firme, es constante, puede contar, esa iglesia va a ir unida a donde quiera ir. Amén. Aleluya. Espíritu Santo está hablando. Amén. Una eventualidad o una casualidad son cosas que pasan en nuestra vida de una manera inesperada. Y son estas situaciones las que nos llevan a buscar al Señor o a congregarnos en una iglesia cristiana, a servir en el ministerio de la iglesia. Pero sucede que cuando la casualidad termina o pasa, nosotros volvemos a relajarnos. Mucha gente viene a la iglesia por la necesidad, por la situación, una muerte, una enfermedad, una situación económica, un problema en su casa, cantidad de cosas. Y busca y se entrega al Señor y es ferviente momentáneamente. Cuando termina de pasar de que Dios comienza a restaurar, a levantar, a bendecir, te comienza a sacar del hoyo, te comienza a prosperar, te da tu casa, te da tu coche, te da tu familia, te da las bendiciones económicas, tu cuenta tiene dinero, entonces nos relajamos. Y por eso nos apartamos. Esa es una causa. Nos apartamos porque no vivimos por la prioridad, vivimos por la casualidad. Dijo Pablo, en lo mucho sé vivir y en lo poco también. En cualquiera que sea nuestra condición, tenemos que estar capacitados para permanecer en el Señor. Aleluya. Otra de las causas, o antes de eso, dice, es por eso en el texto que nos dice que nuestra vida cristiana tiene que tener dos características muy importantes: la firmeza y la constancia. Firmeza y constancia. Nadie te puede separar de la verdad de Dios. Nadie te puede separar de que esta es el lugar donde Dios te ha escogido. Iglesia Segadores Buenas Nuevas de Coín. Esta es tu iglesia y usted tiene que permanecer en tu iglesia. Usted tiene que amar a tu iglesia. Usted tiene que dar fruto en tu iglesia. Aleluya, amado. Solamente dos aspectos más y les dejo. Nos apartamos porque no tenemos un corazón agradecido con Dios. Salmo 103, 2. Apóstol Pablo. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Aleluya. Bendice, alma mía, a Jehová. Mi alma tiene que bendecir al más grande de los grandes, al eterno, al soberano, al Dios todopoderoso, al que me ha de llevar y restaurar en una perfecta vida con Él. Aleluya. Si somos cristianos tuviésemos un corazón verdaderamente agradecido por todos los beneficios que ha hecho el Señor con nuestra vida, nunca nos apartaríamos de Él. El problema es que se nos ha olvidado la gratitud. Solamente agradecemos cuando recibimos el beneficio. Después no se acuerda la gente. Y yo lo llevo a otro extremo. Cuando hemos venido a la iglesia, ¿cuántos de nosotros hemos venido alicaído con problemas, con situaciones en nuestra vida y han sido recibidos en este lugar, han sido consolados, han sido restaurados, han sido escuchados, pero hemos crecido y ya se nos olvidó
todo aquello. Y el culpable es la iglesia. En esa iglesia no hay amor, en esa iglesia no hay entendimiento, en esa iglesia falta la unidad, en esa iglesia solamente hay murmuración, No, amado. Recuerda de dónde nos ha traído el Señor. Yo me acuerdo cuando empezamos, no, Lidia, éramos 4 gatos, 3 abuelas. Nosotros estábamos mayores, sí, María también, pero tú estabas más joven, María. Y Dios ha sido bueno en extremo. Recuerda esto, amado, y que esto nos pueda servir para afianzar nuestra permanencia en el Señor y decir, gracias, Señor, de verdad, Señor. Aunque estoy furioso, aunque tenga cosas, aunque esto, pero usted ha sido bueno. Aquí es donde me ha bendecido, aquí es donde me ha prosperado, aquí es donde he levantado, aquí es donde he crecido, aquí es donde permanezco, aquí es donde estoy, y todo por el bien y por ser constantes y firmes en ti, Señor. Aleluya, aleluya, su nombre. Nos apartamos del Señor porque no hemos reconocido el valor y el poder de su palabra. Si nosotros reconociéramos el poder que tiene este libro, esta palabra, nunca nos apartaríamos de ella. Ella nos ha salvado de muerte. Ella nos ha salvado de crisis económicas. Ella nos ha salvado de enfermedades. Ella nos ha salvado de todo. Ella nos ha consolado en el momento más triste de nuestra vida. Ella es la que ha hecho la obra en nosotros. Si nosotros hoy estamos de pie, es porque la palabra obra en cada uno de nosotros. Nos sostiene y no nos deja, nos recuerda en todo momento. Y cuando yo estoy en el momento más vivo, la palabra me dice, no temas, yo estoy contigo todos los días de mi vida. ¡Aleluya! Santo es el nombre del Señor. Esto es el poder de la palabra. Por eso yo amo la iglesia. Por eso no puedo separarme de la iglesia. Porque separado de la iglesia no puedo llevar fruto alguno. No es en el internet. No es en mi capacidad humana, es en su santa y bendita palabra, es en la institución que Él ha puesto. Por eso nos esforzamos cada domingo en venir. No te permitas, hermano, menospreciar la iglesia. Que Dios te hable en esta mañana, que Dios te aclare los pensamientos, que Dios te traiga revelación por tu santa y bendita palabra, para que tú puedas ser cada día más constante y más firme en Él. Aleluya. Y ya, fin. El alejarse de la iglesia es alejarse de la palabra de Dios. Alejarse de la iglesia es alejarse de su presencia. Alejarse de su iglesia es muerte, es secarse y es morir y es ir al fuego eterno. No nos apartemos de su santa y bendita palabra. Si Dios hoy ha hablado a tu corazón, pon esta palabra, recuérdala, nos queda grabada, medítala, vuélvala a escuchar y que Dios hable en la intimidad a tu corazón. Si necesitas hablar con nosotros, estamos para escucharte, no para juzgarte. Si necesitas cualquier tipo de cosas en lo cual la iglesia pueda servir, estamos para ti. Amén. El Señor os bendiga, el Señor os multiplique, el Señor os dé una semana de bendición. Aleluya. Amén, aleluya. Podemos saludarnos y despedirnos. Los hermanos